Pues mi nombre es Juan Pablo. Hace un año que me operé de una asimetría facial que tenía la mandíbula hacia un lado. Suponiendo que este era mi cráneo, pues tenía esta parte de aquí de la mandíbula, la tenía hacia un lado. Y esta parte también, lo tenía como, los dientes lo tenía así como para un lado, porque esta parte de aquí había crecido más. Entonces este hueso lo tenía como más largo y este como más corto. Y eso hizo en el crecimiento que se desviara toda esta parte de acá. Y la nariz también la tenía un poco desviada, no sé si habrá sido por algún porrazo de pequeño o simplemente por nacimiento de crecimiento, que la tenía también para el otro lado. Entonces lo que han hecho han sido cortar lo que ha sido por aquí el tabique, que han puesto derecha, y esta parte de aquí pues fue un poco complicado porque tuvieron que cortar esta parte de aquí y ponerla derecha, junto ya con los tornillos que los doctores le ponen, y luego esta parte de aquí pues prácticamente igual. Una vez tenía esta parte encajada, pues tuvieron que encajar esta de aquí, cortando también por un lado y por otro, y teniendo cuidado de que después los tornillos quedaran bien. Después de la cirugía era un poco complicado, como después de toda la cirugía, porque tiene las heridas, los puntos, y son muy molestos. Tiene también el sistema de braque en los dientes, que tiene que ir pasando, tiene que estar mentalizado de que vienes a una cosa que es seria y tienes que pasarlo. Pero con medicamentos y con paciencia todo pasa bien y no te das ni cuenta, y ya llega un año y te encuentras fantástico. La cirugía te da muchísima más confianza en ti mismo, y entonces al tener confianza te cambia en todo, en hablar con diferentes personas, en ir a buscar un trabajo o hablar con algún jefe o con algún compañero. Antes siempre estaba pensando, cuando estaba hablando con un compañero o con alguna persona, de que lo que me estaba mirando era la desviación que tenía en la cara, y ahora ya eso no lo pienso. Entonces te da opción a pensar mucho más y a observar mucho más y a escuchar mucho más lo que te está diciendo la persona, no lo que tú estás pensando en lo que ella está viendo.